Bueno, yo creo que ya empezamos con la grabación. Buenas noches, entonces bienvenidos a nuestro segundo CIPAS. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Perfecto. Entonces, les doy la bienvenida nuevamente acá a nuestro encuentro. Hoy vamos otra vez como a tener un espacio, primero como para hablar, a ver cómo les ha ido con la actividad. En segundo momento, vamos a mirar punto por punto nuevamente como para que nos quede bien claro. También como tener claro los conceptos, ¿sí? Y a partir de ahí, pues empezar a desarrollar lo que se tiene preparado para hoy. Entonces les doy la bienvenida. Eh, Ya voy a admitir acá una compañera que está conectada. Gracias por conectarse. Sé que un viernes es complicado, pero pues el tema es que como se nos corrió tanto por lo de la Semana Santa, entonces tocaba hacerlo hoy o hoy porque pues ya se nos complica un poquito. Nuevamente hacerles el recorderis a los estudiantes que están por ahí cerca de Cali. También este evento también podrían hacerlo de forma virtual, ¿no? Que también es interesante para ustedes. Ahí hay algunos descuentos por ser estudiantes, entonces también eh, lo hay virtual, ¿sí? Y realmente vale la pena, puesto que estos espacios, hoy no vamos a ver el video porque pues ya los vimos, mm, en los cuales vienen conferencistas a nivel internacional. Y pues es un encuentro también que yo creo que los profesionales deben tener, ¿no? O sea, muchas universidades, por ejemplo, tienen como unos contratos vitalicios con sus estudiantes porque ellos están continuamente reforzando conocimiento. Entonces, y eso también es una invitación que se les hace, no porque pues ya la persona se gradúe de economía, se gradúe de contaduría, de administración. Eso quiere decir que se tiene que desconectar totalmente de la academia, porque pues los términos, por ejemplo, eh, van cambiando. Sí, por ejemplo, anteriormente en economía se decía que los recursos eran ilimitados, eran infinitos. Y ya ahorita estamos en otros conceptos como por ejemplo de la economía circular, en el cual uno de los principios es eso, que los recursos son finitos, que tenemos que cambiar esa economía horizontal como se había venido manejando o se viene manejando por parte de algunas empresas, algunas ciudades, algunas corporaciones. Y pues la economía horizontal es precisamente la que conocemos, ¿no? Se extrae la materia prima, va a una fábrica, es el insumo, es la materia prima, se produce el producto y después se desecha. Entonces, primero, hay como unas cifras que les voy a dar como para que lo tengan presente, porque pues esto es economía. Más o menos del 100% de todo lo que salen desperdicios, que se va así para botaderos, en fin, solamente se está reciclando el 7%. O sea que es una cifra muy pequeña para todos los residuos que están saliendo. El tema con el plástico también es terrible, más o menos como al año. El ser humano está consumiendo más o menos como una tarjeta de crédito o un poquito más de plástico, pues que está incrustada ya en el agua. Y pues los animales también, los peces, en fin. Entonces, por ejemplo, este elemento que es como tan
eh, y los científicos descubren que es el plástico, que es uno de los derivados del petróleo, que es algo fabuloso, pero pues también está condenando al ser humano porque pues llevó a todo con plástico. Entonces también cuando tenemos una botella de plástico, pues también tarde que temprano que estamos consumiendo ese plástico. Y también los residuos porque pues para que un plástico pueda biodegradarse, eso dura a veces hasta siglos, y así pues muchas de las cosas. Entonces muchos de estos aspectos se están tocando y es fundamental que nosotros también estemos como en las últimas tendencias, ¿no? Neuroeconomías, territorio vivo, impulso global. Entonces por eso es fundamental, respetados estudiantes, como tener esto claro, porque a partir de acá pues también va a ser fundamental. eh, que los profesionales en economía, en ciencias económicas, pues estén como muy alineados con todo esto, ¿ok? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que era precisamente el videíto, que ya lo habíamos visto la clase pasada. Entonces, pues para las compañeras que están acá conectadas, ¿no? Daniela, Karen, Enayibi, Lady, pues también hacer la invitación, si pueden hacerlo, pues sería fabuloso. Profe, una También, pregunta. dime. En la convocatoria de ese evento, ahí sale por dónde podemos consignar si nos decidimos a pagar. Sí, claro que sí. Ahí cuando tú le das, por ejemplo, ahorita les muestro ya para finalizar. Ustedes buscan en Google Prospecta 2026, ahí están las inscripciones y ahí más abajo está el tema de los asistentes. Entonces ustedes Ok. automáticamente les va a llegar como, pues, la programación, si lo van a hacer virtual, en fin. Pero pues los que están cerca, entonces al menos un día sí sería chévere que fueran. Seleccionen, al menos en las mañanas es cuando están, por decirlo así, los grandes exponentes. Entonces vienen, por ejemplo, de México, de España, a veces vienen de Estados Unidos, de Argentina, pues con temas chéveres, con temas innovadores. Entonces, pues vale la pena ahí para que lo tengas presente. Ahorita les indico al final para que vean por dónde es el tema. Bueno. Gracias. Bueno, también les iba a decir, necesito de pronto eh, de alguna de las que está acá, que le llame también, les estaba hablando de economía circular, ¿cierto? Necesito que de pronto alguna de ustedes se anime para que pasemos como una noticia, eso tiene que ser rápido, van a contar con absolutamente todo mi apoyo para hacer como un artículo de opinión y podamos como utilizarlo para que se publique acá en la parte como de noticias, en la parte económica. Entonces, estoy a cargo de uno de esos artículos. Si de pronto hay alguna de ustedes que se anime, me avisa ahorita mismo. Yo me contacto con ustedes, puede ser una o dos estudiantes y entre todos confeccionamos un artículo de opinión. Sí, yo les doy de pronto como la forma, ustedes lo complementan, es por ahí de hoja a hoja y cuarto, pero sí los necesito urgente. Entonces, si me ayudan con eso, pues también primero ya tendrían una pequeñísima publicación en una gaceta informativa y también pues es un tema que es interesante tratarlo. Entonces, la que quiera o el que quiera ayudarme con el mayor gusto, bienvenido. ¿Ok? Pues ahorita al final, si se animan, o sea, yo les voy a ayudar, pero sí necesito del apoyo de ustedes que lo lean y que también al menos me ayuden por ahí en la parte de las conclusiones. ¿Listo? Eso Profe, es, pero el artículo, perdón, pero el artículo es en general de macroeconomía o el comportamiento en este momento en Colombia de algún aspecto en general. no, 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 o sea, es de economía.
Sí, va para el diario de economía, pero tiene que ver mucho con lo que yo les estaba hablando ahorita, como de esas nuevas tendencias en cuanto a economía circular, todo esto. Ya. Yo les puedo ayudar a darles como las partes fundamentales. Ustedes me ayudan, después hacemos norma APA y todo este tema y lo pasamos. Pero lo que les digo, eso no les va a quitar mucho, pero sí van a empezar también ahí por los laditos como a escribir. Es importante también que estén en semilleros. Recuerden que ahorita con el tema de los semilleros de investigación, la universidad está dando mucho recurso para llevar investigaciones, eh, por ejemplo, pueden desarrollar proyectos cerca de su región. La universidad, si desarrollan un proyecto interesante y está avalado por el semillero, les puede dar recursos para manutención, para llevarlos aquí y allá. Entonces también es una parte interesante. O sea, se pierden muchas veces los recursos porque pues los estudiantes sí sabemos que estamos en una universidad pues a veces híbrida, en la cual a veces se va, a veces no se va, o solamente pues algunos estudiantes pueden conectarse virtualmente, pero sí es fundamental, muchachos, que traten de elaborar este tipo de proyectos. Bueno, entonces ahorita me avisa si hay alguna o alguno que se anime. Con el mayor gusto ahí cuentan con mi apoyo y también yo les puedo dar una bonificacioncita ahí para alguno de los trabajos, por ahí unos 5 o 6 punticos, ahí como de incentivo. Bueno, eso sería. Ahora sí entremos como en materia. 4 días, muchachos, quedan 4 días para la presentación, vamos muy bien. Explicar el funcionamiento del modelo keynesiano de ingreso-gasto en una economía cerrada, identificando cómo el consumo, la inversión, el gasto público, pues van a determinar el ingreso de equilibrio y generar efectos multiplicadores sobre la actividad. Sobre esto, pues he visto muy buenas infografías, realmente algunas observaciones pues puntuales que siempre van a, pues no siempre, también hay algún momento en que uno se da cuenta que el tema está funcionando, ¿cierto? Tener presente que esta ya vale 125 puntos, que es independiente, ojo. Acá no se vale pues que van a incluir, no, acá recuerden que eso es de carácter independiente. Y a partir de ahí pues nosotros tenemos que empezar como a trabajar mucho con esta parte, ¿no? Entonces pues para que lo tengan presente, muchachos, porque pues el tiempo va pasando y nosotros pues tenemos que estar muy pendientes del tema. Em, Y vamos pues ya a empezar como a mirar algunas partes fundamentales de la actividad, ¿no? Porque pues el tiempo es dinero, como decían nuestros abuelos. Y vamos a empezar a hablar también ahí como parte por parte, ¿sí? Pues para que ustedes lo tengan presente. Ya la otra actividad, lo que yo les decía, ya va a tener mucho manejo matemático, va a tener ya unas partes pues de pronto algebraicas, unos pequeños despejes que se van a desarrollar, ¿sí? Yo también voy a estar ahí apoyándolos y a partir de ahí empezar como a mirar cómo iría toda la parte que estamos tratando, ¿ok? Bueno, vamos a entrar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos entonces de todo esto, muchachos, ¿cierto? La política monetaria, pues básicamente, pues esto nos va a manifestar mucho, pues precisamente de los manejos que tiene el Banco de la República, ¿no? Ustedes saben, y nuevamente se los repito, que el que regula acá la política monetaria en Colombia, pues está
muy relacionado o está directamente relacionado con el Banco de la República, que es el Banco Central, ¿sí? Téngalo totalmente claro. Todo esto pues va a quedar también ratificado a partir de la Constitución de 1991, ¿sí? Y el Banco de Bancos que yo les había dicho, de la cual pues controla pues precisamente toda esa política monetaria, está incidiendo mucho. Entonces, por ejemplo, ahorita miren que hay un choque de trenes muy interesante entre el gobierno nacional y el Banco de la República, porque el Banco de la República decidió aumentar las tasas de interés. Y el gobierno, por el contrario, está pues muy indignado porque le subieron las tasas de interés. Entonces, miren que para los economistas esto es un tema pues totalmente vital, ¿sí? Entonces, ahí hay que entender muy bien los temas. Sí, unos critican entonces que el presidente se está metiendo mucho con la autonomía del Banco de la República, sí, pero en esa junta directiva del Banco de la República, pues también hay que entender que muchos de los que están, pues los escogieron por allá presidentes de otros periodos, ¿no? Entonces, pues eso también afecta en el tema político, ¿no? Porque pues él evidencia que está muy marcado el tema hacia cierto partido político, ¿no? Entonces, miren que ahí hay un choque de trenes interesantes, pero desde el punto de vista técnico, pues tenemos que analizar ahí, muchachos, cómo esas decisiones del Banco de la República afectan la vida cotidiana, el crédito, el consumo y el empleo, ¿no? Entonces, todos estos puntos era fundamental que quedaran pues bien expresados en esa infografía. ¿Sí? Entonces, eso vamos a empezar a tratarlo ahí un poquito. Ahorita con algunos puntos, yo los voy a ir nombrando y les voy explicando un poquito ahí cada uno de los temas. Eh, Todo parte pues precisamente de ese contexto que yo les había enviado ya, que ya habíamos hablado, que es del modelo keynesiano de economía cerrada, ¿no? Hicimos un pequeño recorderis la clase pasada, cómo estaba pues constituida la demanda agregada por consumo, por la inversión, por el gasto público, ¿sí? Consumo por parte de las familias, la inversión por parte de las empresas y el gasto público generado por el gobierno, pues para satisfacer todas las eh, necesidades que tiene el país, ¿no? Pagarles a sus empleados, pagarle a los docentes, pagarle a los soldados, pagarle a los jueces, pagarle a todo el mundo. Entonces, eso sí es vital tenerlo acá. Eh, pero pues hay que tener también en cuenta que el Banco de la República como tal, muchachos, no controla eh, el crecimiento económico, ¿sí? Entonces, el crecimiento económico no lo va a controlar el Banco de la República. Él tiene que controlar también a nivel constitucional, respetados estudiantes, pues, por ejemplo, un tema de la inflación, ¿sí? Que la inflación no esté tan alta. Entonces, por eso él decide aumentar, aumentar las tasas de interés, ¿no? ¿Para qué? Pues para que las personas no saquen tanto préstamo y con ese propósito, pues no exista tanto dinero en poder del público, y al no existir tanto, pues no hay tanto consumo, ley de oferta y de demanda, entonces pues si los vendedores no venden tanto, pues a ellos no les interesa subir mucho el precio, entonces recordemos un poquito ahí la parte microeconómica que cuando a un oferente pues está vendiendo mucho, pues él trata de aumentar los precios, a no ser que estén en cosecha, ¿no? Entonces sí es fundamental tener claro todos esos conceptos. Por eso miren que la economía hay como una hilación, como una relación entre diferentes variables.
¿sí? Entonces, es fundamental como ir teniendo claro. Si tienen alguna duda, pues me van preguntando. Hoy es precisamente como este tema es, no hay tanto cálculo, pues no nos vamos allá, sino que vamos a tratar de hablarlo de tal forma que nos vaya quedando claro. Entonces tengan claro eso, ¿no? El Banco Central pues no va a controlar directamente el crecimiento económico, va a controlar el costo del dinero, ¿sí? Mediante esas tasas de interés y pues también la liquidez. Entonces, esa liquidez pues también va a ser fundamental. Entonces, por eso les digo, discúlpenme que me está rascando el ojo. Esas inflaciones altas, entonces tiene que existir una respuesta del Banco Central. Entonces, por ejemplo, miren que una economía como la colombiana es muy sensible, esa sería la palabra, muy sensible de fenómenos que pasan, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, miren ahorita, por ejemplo, la guerra de Irán. Entonces, este fenómeno nomás de la guerra de Irán, miren que se le había bajado los precios a la gasolina, como 500 800 pesos, pero cuando se presenta la guerra de Irán, automáticamente pues el petróleo, que es el insumo fundamental para generar la gasolina, pues también empieza a ponerse más costoso. Automáticamente va a subir el precio de la gasolina. Entonces, pues hombre, sería irresponsable, como se hizo por allá en otro gobierno, mantener un precio estable de la gasolina, sabiendo que los precios del petróleo están subiendo. Sí, porque entonces, ¿quién tiene que pagar ese subsidio? El Estado, ¿cierto? Entonces, claro, es cierto pues que la gente si tanquea con menos. O sea, si los 10 galones te costaban, no sé, 150.000 y ahora los 10 galones te cuestan 180.000, pues esos 30.000 pesos tú estás dejando de consumir bienes que tú necesitas, así sean pues en arroz, así sean 2 libras de carne, así sean un poco de cosas. O sea, 30.000 pesos son 30.000 pesos, ¿sí? Y si tú te gastas 130.000 pesos semanales, pues al mes serían, no sé, casi 600.000 pesos en gasolina, ¿cierto? Entonces son casi 120.000 o que tú vas a dejar de consumir por mantener la gasolina de tu vehículo o de tu moto, o lo mismo si aumenta el transporte público. Entonces, miren que todo va enlazado lo uno con lo otro. Entonces, una inflación alta pues es peligrosa. Al Banco de la República no le sirve eso, ¿cierto? Entonces, pues estas variables que ustedes ven ahí, ¿cierto? Que es una recorderis, muchachos, ¿sí? Consumo, la inversión, el gasto. De acá el consumo y la inversión pues van a ser sensibles a la tasa de interés, ¿no? Entonces, sí es fundamental. El consumo, ¿por qué? Pues lo que yo les digo, si sube mucho la tasa de interés, pues eso va a impactar directamente. Hasta pues la tarjeta de crédito, la tasa va a subir. De pronto sería irresponsable que lo subieran en los créditos de vivienda, en fin, pero pues la gente ya lo va a pensar más para subir esas tasas de interés, ¿cierto? Entonces, aunque el banco no controla eso, el crecimiento económico, pues sí controla es el costo del dinero y la liquidez.
A través de eso, pues va a influir en el consumo, en la inversión, en la inflación, en el empleo. Entonces, pues, para que los tengamos claros, ¿no? Entonces, sí faltan ahí algunas partes. Entonces, miren, cuando aumenta la tasa de interés, pues automáticamente los créditos disminuyen, ¿sí? Yo les manifesté entonces desde la clase pasada, respetados estudiantes, que eh, en estas partes, esa tasa de interés, muchachos, mis queridas estudiantes, mis queridos estudiantes, es el costo de oportunidad que tiene que pagar una persona, el costo de oportunidad que tiene que pagar por no tener ese dinero. Entonces, también nosotros nos apalancamos con los créditos que va a sacar el Banco de la República, o sea, que van a sacar los bancos comerciales, pues nosotros nos sirve. Entonces, ¿por qué? Sea de pronto para adquirir vivienda, sea de pronto para adquirir un vehículo, para crédito de libre inversión, para hasta con la tarjeta de crédito, para sacar un avance, porque de pronto no me han pagado mi contrato, entonces yo necesito sacar un avance. Entonces, imagínense si aumentan las tasas, en cuánto quedaría un avance, ¿no? Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos que mirar. Sí, por un lado, el Banco de la República trata de cuidar que no existe inflación, pero por otro lado, esos costos que va a tener que subir las personas, pues van a ser bien altos, van a ser muy altos. Pues porque si lo vemos desde ese punto de vista, cuando el banco sube las tasas de interés, los créditos se van a volver más caros, ¿sí? Las empresas van a invertir menos. ¿Por qué? Pues porque, pues imagínense, si necesitan sacar una máquina, comprar unos repuestos para eh, X o Y, carro, tractor o lo que ustedes quieran, pues también entonces va a impactar. Los hogares pues van a consumir menos, pues porque también ya no van a querer rayar tanto la tarjetica de crédito, pues porque les va a salir muy costoso. Sin embargo, hay muchos hogares que lo tendrán que hacer, muchachos, o sea, no nos quitemos tampoco como esas mentiras. Sí, los hogares, independientemente que suba la tasa de interés, algunos van a tener que consumir porque pues están sobregirados o simplemente porque no les ha llegado dinero o porque están desempleados o por X o Y motivo tienen que rayar la tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces va a afectar directamente, muchachos. Entonces acá, esa demanda agregada es posible que disminuya. ¿Sí? Y claro, pues ¿cuál va a ser el efecto en cuanto a la inflación? Que baje, ¿sí? Entonces, esas son unas partes que nosotros tenemos que entender acá. Este proceso que está haciendo el Banco de la República tampoco es que sea inmediato, o sea, que ellos bajen hoy la tasa de interés no quiere decir que la gente deje de consumir ya, no. Ese efecto no va a ser así de rápido, muchachos. Tiene algunos rezagos, puede tardar meses. Y lo que yo les decía, eso depende también de las expectativas del mercado, ¿sí? Depende del momento en el que estamos, porque pues si estamos, por ejemplo, en Semana Santa, si por ejemplo si va a jugar Colombia, eh, la gente es muy pasional. Sí, si estamos en temporada de comprar, temporada escolar, de comprar los libros, de comprar una cosa, la otra, pues la gente va a consumir, muchachos.
Sí, si estamos en las fiestas de nuestro pueblo, en las fiestas de la ciudad, si estamos en carnavales, la gente va a seguir consumiendo. Y ustedes lo pueden mirar en las carreteras, en muchos puentes. En Semana Santa la gente salía porque salía, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo, ese efecto no es inmediato, va a tener algunos rezagos, puede tardar meses. Y ahí pues también hay algunos temas como de la confianza del consumidor, ¿no? Entonces, ahí ese instrumento con el cual va precisamente esos rezagos, lo que yo les decía, son efectos no inmediatos y el impacto pues es en mediano plazo, no es a largo plazo, ¿sí? Por ejemplo, acá entonces ya si hablamos de la tasa de interés, pues ese va a ser el instrumento más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa tasa de inversión que tiene el Banco de la República, pues va a ser el precio del dinero en la economía. ¿M? Entonces ya lo que yo les decía, este Banco Central, muchachos, eh, está prácticamente que en todos los países del mundo. O sea, cada país del mundo tiene su banco central. Cada país del mundo tiene su banco central. Y él es el encargado, pues, precisamente de llevar esas tareas de política monetaria. ¿Sí? Entonces, el Banco Central, cuando decide aumentar esa tasa de intervención, entonces ahí tenemos que ajustar de pronto en esas eh, infografías. O sea, el efecto no va a ser inmediato, que yo aumente las tasas de interés automáticamente va a disminuir la inflación, eso se demora, ¿sí? Eso depende de muchas variables. Sí va a bajar el consumo, pero lo que les digo, estamos también en una economía de mercado donde todo, absolutamente todos los bancos no van a subir la tasa de interés. Estamos en una economía de mercado donde muchos bancos te están llamando a comprarte tu cartera. ¿Qué quiere decir? La cartera es la deuda que uno tiene con otras entidades. Entonces van a llamar a los compañeros. Buenas tardes, Karen. Te está hablando tal persona del Banco de Vivienda, del Bancolombia. Estamos haciendo una campaña para comprarte la cartera. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una tarjeta de crédito, ese otro banco te compra la deuda o te da una tarjeta de crédito a una tasa de interés mucho más baja. Entonces, las entidades continuamente se están gastando, están haciendo esas campañas. ¿Para qué? Para ganar clientes, ganar clientes, ganar clientes, porque es que tampoco es que el mercado acá en Colombia sea limitado, ¿sí? Por ejemplo, algunos se acuerda del Citibank, hay algunos muy jóvenes, pero yo creo que sí algunos alcanzaron a conocer el Citibank. Sí, profe, claro. Citibank se va de Colombia y no porque le estuviera yendo mal, no porque le estuviera yendo mal. ¿Por qué se va el Citibank de Colombia? Porque la operación acá le salía muy costosa. ¿Por qué? Porque el mercado colombiano, si ustedes se ponen a compararlo con el mercado, no sé, canadiense, con el gringo, mientras que un ciudadano de ellos gana, o sea, el PIB per cápita de ellos puede ser de 60.000 o 70.000 dólares. El de un colombiano al año, el de un colombiano puede ser de 6.000, o sea, prácticamente que una persona ya gana 10 veces. Y tengamos presente que el Producto Interno Bruto
el per cápita es como una sumatoria de todos. Entonces, por ejemplo, acá Ricardo se gana 15 millones, Daniela se gana 20, Rodolfo se gana 3, en Nayibi se gana 5, o sea, y después los promedian entre los 6 que estamos. Yo me gano 2. Y entonces, ¿qué pasa? Que el PIB per cápita no va a ser como una medida como muy seria, ¿no? Pues, porque, pues, por ejemplo, acá en el caso colombiano está, no sé, está don Luis Carlos Sarmiento Angulo que gana miles de millones, está un magistrado que se pone 42 millones de pesos, está un congresista, y están personas que se ganan menos de $3 al día o no se ganan nada. ¿Sí? Que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, sin embargo, con todo eso acá en Colombia más o menos está como en 5.000, $6.000. Y en otros países ya desarrollados están 50, 60, 70.000 pesos como el promedio. O sea que lo mínimo que tú te vas a ganar es más o aproximadamente eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo lo del Citibank, ¿por qué se van? Pues porque, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos ellos tienen tarjetas de créditos ilimitados, o sea, sin cupo. O sea, hay personas que tienen muy buenos ingresos. El sistema financiero, por ejemplo, de Colombia es raquítico frente al de Estados Unidos. Allá lo que hay es bancos. Hay muchísimo banco, pero muchísimos son muchísimos. Acá los grandes bancos los podemos contar con los dedos de la mano. Entonces, para que tengamos una concepción, pues de eso, pues sí, el sistema financiero de Colombia es pequeñísimo, pequeñísimo en comparación. Y lo mismo, el Producto Interno Bruto de Colombia, comparando con Estados Unidos, es como del 0.0 algo por ciento, es mínimo en comparación al de Estados Unidos. Pero ¿a qué voy yo? Sin embargo, pues con todo eso, con todas esas variables, pues hombre, también resulta un poco injusto para la persona de a pie que le aumenten mucho la tasa de crédito, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la economía tiende a enfriarse, ¿sí? Se va a estimular, eh, pues de pronto hasta otro tipo de economías subterráneas, entonces los gota a gota, otro tipo de economías, porque hasta el microcrédito se pone muy costoso, ¿sí? Y muchas veces hasta los mismos bancos, pues, ¿qué pasa? Que al banco le conviene mucho sacar crédito ahí también porque van a adquirir más ingresos por tasa de interés. ¿Cierto? Y está como solventada porque el Banco de la República lo sube, la tasa de usura puede subir también, entonces, pero pues eso es lo que tenemos que ver. En cambio, pues si la tasa de interés baja, pues se estimula más el crédito, aumenta la inversión por parte de las empresas porque pueden adquirir otras maquinarias, pueden financiar otros negocios, pueden expandirse aquí o allá, porque muchas veces los empresarios pues tampoco es que se van a financiar solamente con lo que ellos eh, tienen de capital, ¿sí? Muchas veces pues los empresarios, ¿qué es lo que van a hacer? Pues también de alguna u otra forma se van a financiar con el sector externo. Y acuérdense que pues a nivel contable, ¿sí? Ellos están adquiriendo un activo, pero se financia mediante un pasivo, ¿sí? Un pasivo que va a ser el crédito que tienen con la entidad financiera. Entonces, esos son los tales pasivos. Entonces, eso va a ir en dos rutas, ¿no? En dos vías. Entonces,
ese instrumento pues va a ser fundamental respecto a los estudiantes como para mirar lo que tiene que ver con la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés pues ahí es clave. Entonces, si hay entonces políticas restrictivas, ¿no? Eh, entonces pues hay que mirar. Entonces ahí hay que mirar también mucho lo del encaje bancario, ¿sí? Cómo es el tema. Si el encaje sube, pues hay menos crédito, menor liquidez. Si el encaje sube, discúlpenme. Si el encaje baja, pues va a existir más crédito, va a existir como más expansión económica. Y pues eso va a impactar directamente pues los multiplicadores monetarios. Entonces, ¿cuánto dinero puede generar un sistema financiero? Ya para analizar un poquito la inflación, pues si nos ponemos a mirar acá en Colombia, eh, el tema se va a partir como también cuando empieza como a bajar los aumentos del salario mínimo, ¿sí? Si ustedes se ponen a mirar, hay periodos, yo creo que es de por ahí hasta en el 1990 y algo, yo creo y el aumento del salario mínimo venía siendo de dos dígitos, ¿sí? Ya después en algunos gobiernos del presidente Álvaro Uribe llegó a tener unos aumentos como del 3, 4%, que era muy bajito, estaba hasta por debajo de la inflación. De ahí pues también se van a presentar serios problemas pues porque la clase más de menos ingresos, pues también veía que iba a perder eh, mucho dinero, ¿no? Pero en términos generales, nosotros hace rato que no tenemos una inflación así como tan alta. De pronto, por ahí en temas de pandemia, que existió como niveles de escasez. La última crisis fuerte que tuvimos en Colombia fue la crisis de 1998. Se da un tema también fundamental que es un tema pues de la crisis de las constructoras. Anteriormente pues las empresas lo que hacían era construir, construir los apartamentos y los vendían después. Llegó un momento que existió como una burbuja también hipotecaria. ¿Por qué? Pues porque un apartamento que costaba 200 ya costaba después, no sé, que costaba 20 ya costaba 40, después 80, o sea, a nivel exponencial. Unas burbujas hipotecarias. Llegó un momento pues que el crédito lo seguían dando los bancos, pero llega un momento que ahí es donde uno tiene que cuidarse mucho, que es el tema de la recesión. Por eso es que los gobiernos se preocupan mucho cuando el banco sube mucho la tasa de interés, porque pues si no hay dinero en la economía puede llegar a pasar una recesión. Y cuando hay una recesión, entonces pues no aumenta el Producto Interno Bruto, la economía empieza como a quedarse quieta y eso tampoco le conviene a la economía, ¿no? Algunos especialistas pues mantienen otro tipo de teorías como no tan ortodoxas en el cual pues prefieren un poquito como de aumento superior en el salario mínimo, pero de igual forma pues que así aumente un poquito la inflación, pero que exista un buen dinero en la economía. Entonces, por un lado, pues muchachos, se entiende la política también como de cuidar la economía de fenómenos internacionales, pero por el otro lado también se está castigando a la persona, se está castigando a la economía, se están castigando a las empresas porque si la tasa de interés aumenta, pues es grave. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues viene la construcción del documento, ¿no?
en la cual pues yo he visto que ustedes están trabajando fuerte, ¿sí? Después de la pandemia, pues Colombia ha tenido como una inflación, se aumentó un poco, ¿sí? Hay exceso de demanda. El Banco de la República que hizo en su momento también subió las tasas de interés de forma agresiva. Se desacelera el consumo y miren que es más, hasta esas utilidades del Banco de la República se ordena entregarle muchas de sus utilidades al sector financiero, muchachos. Acuérdense que en pandemia se castigó mucho a los consumidores, mucho a los empresarios. No se les otorgó crédito, muchos negocios que tenían 30, 40 años tuvieron que cerrar porque no tuvieron la forma de pagar sus obligaciones. Entonces, pues era fundamental también tener como ese apoyo, ¿no? Esto también llevó como a reducir la inflación gradualmente, pero ¿a qué costo? Desaceleración económica, se frenó el crecimiento económico y pues ahí miramos una parte clara. Entonces, ahí ustedes tienen que tratar como de, con este tipo de ejemplos, establecer muy bien ese tipo de diferencias que se presentan. ¿Ok? Mm, Se reduce la inflación, se frena y pues ahí se ve. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que la infografía no es solamente poner ahí a ChatGPT a que me haga una infografía, pues porque te lo va a hacer. Poner a la inteligencia artificial, no. Es tratar de mirar cifras. Oiga, ¿cómo estuvo la inflación en tal año? Mirar, por ejemplo, en 1998, ahorita miramos eso, cómo fue, por ejemplo, esta crisis y cómo estuvo el Producto Interno Bruto en ese año, ¿sí? ¿Cuál fue el fenómeno entonces que llevó a que ese efecto de recesión impactara directamente en el precio de la vivienda, que se explotara esa burbuja hipotecaria? Adicionalmente, el tema de los créditos no eran ahorita en pesos, sino era en UPACs. Entonces, o sea, lo bonito de la economía es mirar, ¿no? Contrastar también, por ejemplo, qué pasó en la crisis de los 30. Perrito está que ladra, Dios santo, qué pena con ustedes. Pero no es mi perro, yo no tengo perros. Eh, Entonces, pues muchachos, hay que entender todas esas dinámicas, ¿sí? Entonces, también mirar cómo está la inflación en Colombia, hacer esos comparativos versus el país que yo escogí. Recuerden que uno acá para hacer un comparativo tiene que tratar de hacer comparativos con países similares, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, comparar un Renault 6 con un Mercedes último modelo, o sea, es absurdo. El Renault 6 lo puedo comparar de pronto con un Renault 4, con un Sprint, con carros de su misma gama. Así pasa en economía, entonces yo no me puedo comparar ni siquiera con Brasil. Brasil nos lleva años luz en economía. México también. Entonces yo me tengo que comparar más o menos con países, no sé, más o menos parecidos, Perú, Chile. Y eso que Chile pues nos lleva ahí también una ventajita, pero yo tengo que compararme con eso, con ese tipo de países, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué ha pasado en la economía? ¿Qué recomendaciones darían? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes deben pensar como economistas, ¿no? Comparar ese tipo de políticas, comparar esos efectos, ¿sí? Eh, Mirar, por ejemplo, lo que yo les decía, Colombia con Brasil, pues
Sí, hay unas diferencias. Hay unas diferencias primero en la cantidad de habitantes, ¿no? Ahorita Brasil tiene alrededor de, no sé, más de 200 millones. Pongámosle que Colombia esté en 50. ¿Cuál es el ingreso per cápita de ellos? ¿Cuál es el de nosotros? Sí, entonces empezamos a mirar el PIB per cápita de uno, el PIB per cápita del otro. Empezamos a mirar también temas de la deuda, cómo está, en cuánto está el salario mínimo allá, en cuánto está acá. Sí, o sea, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Pues, eh, que nosotros mismos empecemos a mirar, ¿sí? Mirar todo el déficit, la deuda, el impacto en inflación, las expectativas, la efectividad política, porque pues a partir de ahí es fundamental. Entonces, ¿qué he visto yo, muchachos, en errores de ahí? Que me pongan tasas que no existieron, que me pongan información que no existe, que no usen datos reales. O sea, yo siempre que pongo en un trabajo o que pongo en una infografía un dato, al menos tengo que poner la fuente de donde lo saqué, ¿sí? No, en el informe final faltan esas comparaciones con los países, no se están analizando efectos. Entonces sí es fundamental que nosotros tratemos de mirar esto. En términos generales, ¿qué va a pasar, muchachos? Este tema de la política monetaria no solamente pues va a ser teoría, ¿cierto? Nosotros tenemos que mirar muy bien esta gran, eh, estos dos grandes fenómenos, la inflación y el crecimiento, ¿cierto? Mirar pues que la política monetaria va a afectar directamente el consumo, el crédito, el rumbo de la economía. Y pues ustedes como futuros profesionales tienen que tratar de entender eso con profundidad, ¿no? Entonces, sí es fundamental, muchachos, tratar de que ustedes vayan mirando ese tipo de casos, ¿no? Que ustedes miren, por ejemplo, la inflación de Colombia en el 2024, cuánto estaba en el 2025, cuál va a ser como la meta de inflación o en cuánto quedará para el 2026. Por eso dicen que la economía es como una ciencia inexacta. ¿En qué sentido? Pues que tenemos los datos pasados, tenemos los datos presentes, pero nadie de ustedes va a saber en cuánto va a estar el dólar exactamente en 8 meses. O sea, hay una aproximación, pero no sabemos en cuánto va a cerrar el crecimiento del PIB. Exactamente no se sabe porque hay muchas variables. Sí, hemos tenido ahorita estos gobiernos bonanzas interesantes del precio del petróleo, del café. Hemos tenido unas bonanzas interesantes del turismo, de las remesas que están mandando los colombianos acá a Colombia, eso se llaman remesas. Colombianos que están en el exterior. Pero pues a pesar de todo esto, eh, la política monetaria restrictiva es también grave, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo, muchachos, vayan mirando todas estas cifras de energía, de transporte, del salario mínimo, y pues tratar también de establecer muy bien también cómo ha sido el comportamiento de esas tasas de interés en estos gobiernos, cómo fue el manejo del Banco de la República cuando estábamos de pronto en pandemia, si subió, si bajó, cómo fue en otras crisis. ¿M? Entonces mirar con esos datos reales si subieron, si bajaron las tasas reales. eh,
si realmente los hogares tienen que enfrentarse a esto y pues pagar créditos más costosos, enriquecer como a los dueños de los bancos, disminuir su capacidad de consumo, pasarse a otros bienes sustitutos o inferiores. ¿M? Y pues tener muy clara esos mecanismos keynesianos, ¿no? Si aumento la tasa de interés, baja el crédito, baja el consumo, baja la demanda agregada. Y pues tenerlo muy claro ahí, muchachos. ¿Ok? Entonces, verificar muy bien el papel del Banco de la República, em, a la política monetaria versus la política fiscal, cómo está ese déficit, también es fundamental. ¿Sí? Esos dos choques que existen, pues, entre la política monetaria y la política fiscal. Entonces, pues, es fundamental que ustedes lo miren. O sea, pueda que diga dos páginas, ¿sí? Pero, pues, ustedes se pueden pasar, pueden colocar tablas, pueden poner gráficas. O sea, lo, un economista sin datos no es economista. Y sin datos reales, Daniela. Entonces, sí es fundamental que nosotros miremos, analicemos. Yo no los voy como o sea, no me interesa, muchachos, que ustedes suban eso a la inteligencia artificial, porque ¿qué pasa? Que hasta el mismo reporte me lo va a dar el Turnitin. Él me va a decir, oiga, esto que hizo tiene un 90% de inteligencia artificial. Él me va a dar esa cifra. Versus que si ustedes hacen una tablita, si ustedes hacen una gráfica, pues va a ser un trabajo más autónomo, va a ser un trabajo más práctico y que ustedes van a empezar como a indagar mucho más, que es lo que se está buscando, bueno. Entonces, pues muchachos, ese era el propósito del encuentro, ¿no? Usen los datos del DANE, del Banco de la República, miren esta parte de los rezagos, de las expectativas, de los canales, ¿sí? Y pues traten de sentar esas políticas monetarias indirectas con impacto real, traten de hacer esos análisis críticos, usen la teoría, la evidencia, que era como el propósito como de este conversatorio y trate como de hablar cada uno de los slides. Espero que se registren allí y espero que de alguna o alguno de ustedes me ayude ahí con esa noticia, a ver si la pasamos, si empiezan ahí a verse por ahí en algún diario, así sea de la universidad, muchachos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta ya para finalizar nuestro encuentro del día de hoy? Miren que los hemos mezclado, los hemos puesto a primera hora un sábado, los hemos puesto en la tarde ya de un viernes, los hemos puesto también un viernes tipo 5 o 6 de la tarde a diferentes horas porque pues para también no premiar a solamente uno, sino también tratar de interactuar con absolutamente todos los estudiantes. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profe, yo ya había subido el trabajo, pero como nos acabas de decir que sería bueno agregarle gráficas y unos cuadros comparativos, entonces mi pregunta es si nos vas a dar retroalimentación en lo que falta de tiempo. ¿Cuántos días nos quedan? ¿4? Sí. Me queda muy difícil. De pronto mañana les doy retroalimentación ya los otros días porque ustedes saben que ya según el reglamento ya faltando 3 días no se debe dar retroalimentación. O sea, no No, es que simplemente complementar el documento ya con lo que nos acabas de pero explicar. ya lo subiste al entorno de evaluación. Sí, pero ya lo bajé porque lo voy a modificar, lo voy a Ah, bueno, complementar. bueno, sí, sí, compleméntalo y me avisas. Yo te lo reviso. Bueno, voy a tratar de enviárselo. Si no, ya lo subo así, pero ya sé qué agregarle, qué modificarle, qué complementarle más bien. Claro que sí, de eso se trata. Por eso, pues,
el propósito del encuentro, ¿no? Que ustedes también lo tengan ahí presente, que nos vayamos por un lado, por el otro, que miremos, conseguir la información, o sea, miren que la información por eso es que cuesta tanto. Y nosotros todos los días somos conejillos de Indias y todos los días cuando entramos a Instagram, cuando entramos a un Face, a LinkedIn, cuando entramos a, así sea Google, estamos dándoles información a ellos todos los días. O sea, hay supermercados que tienen así en Amazon, en una parte, en la otra ya saben lo que tú pides. Y cuando tú hablas y dices, ay, no, tengo ganas de irme para acá, a Acapulco o para México, automáticamente en tu smartphone te empiezan a salir, oiga, un viaje para acá, como si lo escuchara uno. Entonces, por eso el tema de Sí, la es verdad. información, sí, sí, o sea, los logaritmos son perfectos y ellos Profe, nos ven. Dime. una acotación, por ejemplo, cuando hablabas ahorita del tema del Banco de la República, de lo que está pasando en este momento. Bueno, hay una página que se llama El Opinadero, Sí. ¿sí? Hay un artículo ahí publicado, se llama El Opinadero, pues habla más que todo de la parte jurídica, que cómo es posible que el Banco de la República juegue con algo que está en la Constitución política, que es el bienestar sobre consumo, bienes y servicios eh, de los habitantes del territorio colombiano. Pero Ujú, también en una discusión se hablaba, no ya en ese artículo, sino que también se maneja un tema político. El tema político afecta mucho por la época en que estamos. Entonces la gente dice, ujú. mire, este gobierno, la gente dice, este gobierno pa- para ganar, el gobierno actual se puede proponer que la gasolina la ponga a 10.000 pesos el galón. Se puede proponer. O sea, a esa instancia puede llegar. Y otros dicen, o sea, el Banco de la República mm, aumentó, o sea, su sustentación, es decir, la justificación del por qué aumenta la tasa de interés, que porque el Estado colombiano tiene mucho dinero circulante. Imagínate. Eh, sí, es que lo que yo creo que acá hay que quitarnos tanto sesgo, porque es que entonces, ¿qué va a pasar? Cuando las altas cortes. Escucha, Sí, cuando las altas cortes o supongamos pues que el Banco de la República hubiera bajado las tasas, el presidente no lo ataca, ¿cierto? Pero entonces o sea, ellos tienen también su papel, ¿no? Y por eso la política es política, independientemente mm, que exista un partido, que exista el otro, pues los políticos van a ser políticos. Sí, lo que pasa es que nosotros creo que tenemos que tener como unos argumentos técnicos en cuanto a esa formación que somos economistas. Sí, no podemos siempre entonces premiar o atacar, pero entonces yo pienso, por ejemplo, que se vio como alguna coherencia, por ejemplo, ahorita de aumentar el precio de la gasolina cuando aumentó por el tema pues de la guerra se vio eso. Pero por otro lado, entonces, muchas veces, entonces hay mucho gasto, mucho despilfarro en algunas cosas, en algunos ministerios, no se ejecuta, se tiene un poco de plata guardada. Entonces, o sea, en todos los gobiernos siempre van a haber cosas buenas y cosas malas. ¿Mm? Siempre van a haber casos de corrupción, siempre van a haber cosas, y eso es un mal que van a tener absolutamente todos. Hombre, yo me pongo a pensar, donde no fueran tan corruptos, pues sería pues, tendríamos un buen país, pero en todas partes del mundo hay corrupción. Lo que pasa es que acá en Colombia, pues, se multiplica por 20, por 30, por 50. Entonces, hay que quitarnos un poquito como ese radicalismo
mirar, y esa es como una tarea que tenemos que hacer nosotros o yo, pues los economistas, sí, tiene que mirar, quitarse el tema, pues independientemente si es de izquierda, si es de derecha, no, mirar la parte técnica, mirar antecedentes, por eso es fundamental mirar. Otros casos donde se han aumentado, cómo manejan esos, el de la inflación, cómo lo manejan en Argentina, cómo lo manejan en Chile, cómo lo manejan en México, ¿sí? Cómo lo manejan en Estados Unidos, cómo lo manejan en otras partes del mundo, ¿sí? Porque pues algo cierto es que acá pues somos tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces ya cuando estos se dejan influenciar los unos con los otros y si yo me contrato, tú me contratas y si entonces los de la Procuraduría contratan a los hijos de las altas cortes, de los magistrados, entonces eso se vuelve un chanchullo y así no es, cada uno tiene que tener su independencia. Sí, y también no es bueno que el presidente esté criticando a toda hora. No, tienen que tener una independencia, independientemente que sea o no. Pero pues, hombre, esto es un show. Y ahorita todos los días salen cosas buenas, cosas malas, se atacan allí, se atacan allá. Esto es un show. Colombia es una bomba de tiempo, muchachos. Pues, muy preocupado porque todos los días salen cosas y todos los días son cosas malas, 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 malas. Entonces, pues, hombre, esto es como un poco de cosas que hay cosas buenas del país, hay cosas que yo conozco muy buenos empresarios, yo comparto todos los días con estudiantes juiciosos, donde yo les puedo decir que el 95% de los colombianos son buenos y un pequeño sector son malos. Pero estamos cayendo en esa trampa de estar demasiado, demasiado a los extremos, muchachos. Y se dejan de hablar con uno, con el otro. Miren, con mi familia yo no hablo de política, no me interesa. Perder un amigo, pero hay gente muy radical, muchachos. Pero ya hablando de parte técnica, nosotros tenemos que tener los suficientes argumentos para decir si esto es bueno, si esto es malo por parte del Banco de la República, si obró bien, eh, si va a afectar a quién lo va a afectar, cómo es la política monetaria, o sea, argumentos técnicos, no políticos. Entonces, si les hago esa invitación. Bueno. Muchachos, los dejo entonces descansar. Gracias por conectarse. No olviden hacer su asistencia y quedo muy pendiente. Bueno, Gracias, profe. bueno, Nayibe. Gracias, Chao, profe. chao, Rodolfo, que estés bien. Gracias. Chao, Gracias y Ricardo. descansen. Chao, Daniela, que estén bien, muchachos. Gracias, tutor. Chao, Daniel.